La muerte del Papa Francisco ha sido sin lugar a dudas uno de los acontecimientos más conmovedores en la historia de la humanidad. Su partida dejó un vacío imposible de llenar en la Iglesia Católica y en el corazón de millones de fieles alrededor del mundo. Sin embargo, antes de cerrar sus ojos por última vez, pronunció unas palabras en un susurro apenas audible, palabras que resonarían con un eco eterno en la historia de la fe cristiana. Su mensaje final no solo impactó a quienes lo rodeaban en su lecho de muerte, sino que dejó a toda la humanidad sumida en un profundo estado de reflexión y asombro. Acompáñame en este recorrido por los últimos momentos de uno de los líderes espirituales más trascendentales de nuestro tiempo. Francisco no solo revolucionó el Vaticano, sino que también transformó la manera en la que el mundo entendía la compasión, la humildad y la fe. Su vida fue un testimonio de entrega absoluta, un ejemplo de servicio que iluminó el camino de los más necesitados. El título de Papa ha sido siempre considerado el más alto dentro de la jerarquía cristiana. La gente lo percibe como el guía supremo, el pastor que, con su palabra y su ejemplo, conduce a su rebaño en la fe. Pero Francisco fue mucho más que eso. Fue un hombre poco común, un líder con una visión diferente, un puente entre el pasado y el futuro de la Iglesia Católica. Desde el día en que asumió el pontificiado en 2013, dejó claro que su misión era devolver la Iglesia a sus raíces, una Iglesia sencilla, cercana a los pobres, despojada de lujos y excesos. Su frase, "Quiero una iglesia pobre para los pobres", quedó grabada en la memoria colectiva como un manifiesto de su propósito. Cuando finalmente exhaló su último suspiro, Francisco pasó a la historia de una manera inesperada. Fue el primer líder de la Iglesia Católica en más de 400 años que con su vida y sus palabras desafió estructuras que parecían inamovibles. Su influencia en el mundo trascendió la religión, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la humanidad. Pero fue en sus últimos momentos donde su legado alcanzó su punto más impactante: las palabras proféticas en su lecho de muerte. ¿Qué reveló el Papa Francisco en sus últimas horas? ¿Por qué sus palabras han causado tanta conmoción? Se dice que con sus últimas fuerzas logró redactar unas cartas que contienen mensajes inquietantes sobre el futuro. Cartas que, según los más cercanos a él, podrían cambiar el curso de la historia. Sin embargo, no fue solo lo que escribió lo que dejó perplejos a quienes lo rodeaban, sino lo que dijo justo antes de partir. El fin del mundo ha llegado. Estas palabras, pronunciadas en un tono débil, pero claro, resonaron en la habitación como un susurro divino. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Se refería a un colapso inminente de la humanidad? ¿O hablaba de una transformación espiritual profunda que marcaría el destino de la Iglesia y del mundo? Francisco siempre fue visto como un hombre de Dios, un líder cuya conexión espiritual trascendía lo terrenal. Para la comunidad católica, sus palabras eran recibidas como mensajes directos del Altísimo, por lo que su revelación final ha sido motivo de inquietud, reflexión y debate. Algunos aseguran que, a lo largo de su vida, el Papa escapó de la muerte en múltiples ocasiones. Como líder espiritual, estuvo constantemente bajo la protección divina, y su fe inquebrantable lo sostuvo incluso en los momentos más oscuros, como durante los tiempos vividos en el año 2019, 2020 y 2021, cuando el mundo entero se tambaleó en la incertidumbre. Pero a pesar de los desafíos, nunca dejó de cumplir su misión: guiar a la Iglesia por el camino de la fe, la justicia y el amor. Fue un defensor incansable de los valores cristianos y un férreo promotor de la misericordia y la solidaridad.
¿Quién fue el hombre detrás del pontificiado? Para entender la magnitud de su legado, es necesario conocer su historia. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven mostró una espiritualidad profunda y una vocación de servicio inquebrantable. Criado en una familia de inmigrantes italianos, su infancia estuvo marcada por la humildad y el compromiso con los más vulnerables. Su vida cambió radicalmente cuando a los 21 años sufrió una grave enfermedad pulmonar que lo puso al borde de la muerte. Fue en ese momento cuando experimentó lo que describió como una revelación divina, un llamado que lo llevó a entregar su vida a Dios. Ingresó a la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en 1969. Con el tiempo, su carácter afable, su cercanía con el pueblo y su compromiso con la justicia social lo llevaron a convertirse en arzobispo de Buenos Aires en 1998 y en cardenal en 2001. En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, el cónclave lo eligió como el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Tomó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, un santo que simbolizaba la humildad, la pobreza y el amor por la creación. Desde el inicio de su pontificiado, dejó claro que su liderazgo no se basaría en el poder, sino en el servicio. Renunció a muchos de los lujos tradicionales del papado y eligió vivir de manera austera. Su encíclica, Laudato Si', se convirtió en un manifiesto global sobre la urgencia de cuidar la casa común, llamando a la humanidad a actuar con responsabilidad ante el cambio climático. Los milagros y el legado de Francisco. A lo largo de su vida se le atribuyeron múltiples milagros, desde la curación inexplicable de enfermos hasta la conversión de personas alejadas de la fe. Uno de los casos más impactantes fue el de una niña en estado terminal, cuya recuperación milagrosa, tras recibir su bendición, dejó perplejos a los médicos. Su legado no solo se mide en milagros, sino en la transformación de corazones y en el impacto de sus palabras. Su mensaje de amor y misericordia quedará grabado en la historia como un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. El fin del mundo ha llegado. Estas palabras siguen resonando en la conciencia colectiva, no como un mensaje de temor, sino como un llamado a despertar, a transformar nuestras vidas y a vivir con mayor entrega, compasión y fe. El Papa Francisco nos enseñó que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la riqueza, sino en el servicio y el amor por el prójimo. Su partida deja un vacío inmenso, pero su mensaje seguirá vivo, guiando a la humanidad en su camino hacia la luz. La última oración que dijo el Papa Francisco antes de morir. En una habitación sencilla, en Roma, cerca del Vaticano, rodeada de la luz tenue de una vela encendida y el murmullo de oraciones de quienes lo acompañaban, el Papa Francisco pronunció su última oración. Su voz, serena pero cargada de una profunda espiritualidad, se elevó como un susurro de amor y esperanza. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. He caminado estos años con el corazón abierto, buscando servirte en cada paso, en cada palabra, en cada acto de misericordia. Ahora, al final del camino, te doy gracias por haberme llamado a pastorear tu rebaño. Recibe mi alma como un humilde siervo que regresa a casa. Las lágrimas brotaron en los ojos de los presentes. La habitación estaba impregnada de una paz celestial. Las campanas de San Pedro comenzaron a sonar en el horizonte, anunciando que un gran pastor había partido a la casa del Padre. El legado del Papa Francisco permanecerá en el corazón de millones. Su vida estuvo marcada por la humildad,
la compasión y una entrega inquebrantable a los más necesitados. Su última oración no solo fue un testimonio de fe, sino un recordatorio de que nuestra vida encuentra su sentido en el amor y el servicio a los demás. Su historia no termina aquí. Su voz, su legado y su fe permanecerán por siempre en el corazón del mundo. Déjanos saber en los comentarios cómo impacta tu vida la muerte del Sumo Pontífice. Si este video ha conmovido tu corazón, te invito a compartirlo para que más personas puedan sentir esta esperanza. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe.